Muchas gracias, Gabriel, por la introducción. Bienvenidos a todos. Es un gusto tenerlos aquí en el CENAM y compartir lo que hasta el momento hemos realizado en procesos de digitalización. Una excelente presentación de Alfonso. Creo que es el resumen de la intención que tenemos en el desarrollo del DCC en el CENAM. Para quienes están empezando en estos conceptos de digitalización y de DCC, me gustaría empezar precisamente sobre una breve introducción de lo que es el DCC. Actualmente, eh, nuestro producto principal en el CENAM son los certificados de calibración, digo, además de otras tareas, pero el contacto con ustedes es a través de certificados de calibración. Actualmente los certificados ustedes los reciben a través de un documento PDF. Ustedes reciben la información, analizan, toman los datos que son necesarios en cada una de sus etapas de proceso, tal como lo comentaba Alfonso. Pero tenemos ahí un detalle, ¿no? A ver, aquí está. ¿A quién va dirigido este documento? Ese documento va dirigido a las personas. Nosotros colocamos ahí gráficas, nosotros colocamos tablas, colocamos datos que necesitan un análisis y un preprocesamiento por un humano, una interpretación de esos resultados. Esta información, a pesar de que es un documento electrónico, no puede ser leído o interpretado por una computadora o por un sistema. ¿Por qué? Pues porque no hay una manera de colocar la información específica. Cada metrólogo, cada laboratorio coloca la información que cree que el cliente necesita o que realmente el cliente necesita con una comunicación que ya tuvo con él. Aquí interactúa quien hace el certificado, que es una persona, y además quien interpreta los resultados, que sigue otra persona. Y tal y como lo decía Alfonso, esa información todavía yo la tengo que cargar en mis propios sistemas internos. Si yo tengo un grado alto de automatización, el certificado que actualmente me entrega CENAM no es suficiente, porque yo tengo que cargar, tengo que invertir tiempo para poder lograr recuperar esa información. Entonces, estamos aquí un poco peleados entre lo que es los certificados de calibración y los procesos de automatización. Necesitamos encontrar una manera de comunicarnos, una manera de que ese avance de automatización que existe en las industrias, en los laboratorios, pueda comunicarse directamente con el producto principal de una calibración, que es el certificado. ¿Y cómo lo, bueno, ¿cuáles son los problemas? No hay formato único en los certificados. Son diferentes formas para presentar los resultados, diferentes valores, diferentes unidades incluso. Incluso en un mismo certificado, en las tablas, en una columna vienen unas unidades, otra columna vienen otras unidades. Eso significa interpretar por parte del usuario. Necesita saber de qué unidades estamos hablando. Nos hemos encontrado con detalles por confusión, incluso por una simple, por hablar de diferentes unidades en una misma tabla. Si nosotros se lo entregamos a una computadora, imagínense el problema que esto va a causar y que va a tener. No va a poder resolver el problema con los formatos actuales que estamos manejando. Insisto, los documentos están diseñados para la persona y no para lectura automática, a pesar de ya ser documentos electrónicos, documentos digitales. Y eso nos lleva a un trabajo extra que tiene que hacer la persona que recibe el certificado. Y en esta cadena se repite, porque los laboratorios secundarios que emiten certificados pasan el mismo trabajo hacia la industria, hacia los usuarios finales. Todo el trabajo que se tiene que invertir para interpretar los resultados, para obtener la información. Y no solamente los resultados para mi equipo para ajuste, también para gestionar y alimentar mis sistemas de gestión de la calidad. Tengo que colocar fechas, tengo que colocar trazabilidad, tengo que colocar incertidumbres. Todo ese proceso es manual. Y como dijo, y como bien lo mencionaba el colega de Volkswagen, ¿no? Puede haber muchos errores ahí, porque se transcribe la información. Ese tiene que transcribir número a número, dígito a dígito, puntos decimales, etcétera, y tengo que corroborar que la información es adecuada. ¿Cuántos errores se pueden producir? Muchísimos, ¿sí? Entonces, necesitamos resolver ese problema para poder hablar de transformación digital en metrología. Necesitamos resolver ese problema de comunicación. Y ese problema de comunicación, entonces, ¿cómo lo podríamos llegar a tener? Pues pudiéramos resolverlo si yo creo un documento que pueda ser leído directamente por un sistema, por una computadora,
por una máquina. De tal manera que ese certificado que a mí me entregan, esos resultados de calibración que yo recibo, los pueda quizás descargar de la nube, simplemente con un comando, con una identificación, lo descargo y se lo paso por algún medio electrónico a mi sistema. Y el sistema automáticamente puede identificar o debería de poder identificar si se trata del propio certificado, es decir, si realmente ese certificado pertenece a él, con un número de identificación único, si además es el último certificado, si puede comparar el último valor de calibración que tiene con la fecha del documento que está recibiendo. Ese también es un paso importante porque yo necesito verificar que estoy colocando realmente el último valor del certificado que tengo. No solamente es leer el certificado, tengo que hacer una validación. Entonces, todos esos datos deben de estar en un formato que pueda ser interpretable por una computadora, por un sistema, por una máquina. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Bueno, en este caso, al momento que se logra, podríamos decir que entonces la comunicación existe y hay una manera de interpretar los resultados de manera directa. ¿Qué necesitamos entonces para podernos comunicar y para lograr que el proceso sea exitoso? Necesitamos un lenguaje de comunicación. Un lenguaje, tanto los humanos nos entendamos, como nos entendamos con las computadoras, con los sistemas y con las máquinas. Y ese lenguaje seleccionado en una primera propuesta y es la propuesta actualmente más aceptada a nivel internacional es un lenguaje XML. Y yo creo que para los mexicanos el XML ya resulta muy común. Yo creo que, no sé si todos se relacionan con el XML, cuando hablamos de facturas, hace muchos años el SAT decide, que es bueno para los que están extranjeros, es la entidad de recaudadora, decide que todas las facturas deben migrar a un formato XML. Para nuestros sistemas contables, el PDF, la impresión que nos entregan no sirve. Para ellos no es útil. Para lo que es útil es el XML. Ese es el formato que los sistemas necesitan e interpretan. Hay mucho camino recorrido con el XML. No es un lenguaje nuevo, no es algo que está apareciendo y que no tiene estudios. Es un lenguaje que ya tiene muchos estándares, que ya tiene muchos estudios. Y bueno, en México lo tenemos plenamente comprobado que funcionan los XML. Los XML también tienen seguridad. Tenemos que timbrarlos. No solamente es generar un XML y listo. Debe haber una entidad que acredita que realmente ese documento es válido. Y nosotros, en nuestro caso, ¿qué asegura que el documento es válido? Pues una firma, ¿no? Actualmente son firmas autógrafas. Bueno, en el caso de Senam ya también son firmas, pero son firmas electrónicas. Todavía no llegábamos o no llegamos actualmente a una firma digital como tal que sea reconocida. En el SAT tenemos una firma digital completa. ¿Por qué? Porque existen certificados, existen llaves que garantizan que la entidad que la está emitiendo es quien dice ser realmente. Todo el respaldo está en una base de datos del SAT. Hay todo un esquema de seguridad al respecto. ¿Y qué creen? Que el DCC está contemplando todos estos niveles de seguridad. Están incluidos los niveles de seguridad para firma digital. Ahorita les voy a presentar los resultados que ya tenemos en Senam y que hemos logrado firmar documentos XML, DCCs con firmas digitales, actualmente todavía respaldadas por nuestra unidad de administración y finanzas, una firma reconocida nada más en Senam, pero que podríamos en su momento migrar a utilizar la firma del SAT, porque es la misma tecnología y es el mismo esquema que estamos manejando. Bien. Esto es como veníamos, una disculpa, quizás fue mi error haber colocado el fondo negro, pero del lado derecho de ustedes están viendo un XML y de este lado una tabla de resultados común de un certificado de calibración. Más adelante vamos a ver un ejemplo. ¿Qué beneficios adicionales voy a obtener con ese certificado? Voy a obtener integridad. Ese certificado no va a poder ser alterado porque yo en mis servidores les voy a poder indicar si el certificado que ustedes tienen en sus manos es realmente el certificado auténtico y no ha sido alterado durante el proceso. Actualmente yo puedo modificar un PDF. Si a ustedes les envía un certificado en PDF, pueden por alguna manera modificarlo y tratar de engañar a los auditores, ¿no? Con un certificado digital eso ya no va a ser posible, porque el auditor va a entrar a nuestra base de datos, a nuestra nube, y automáticamente él va a ver que ese certificado es el auténtico, que no ha sido alterado.
Confidencialidad. Nosotros podemos colocar una clave de apertura de la llave. Actualmente ya lo logramos en nuestros octavos PDF, pero en este sistema podemos obtener un alto grado de confidencialidad y de autenticación para que solamente quien tenga los derechos y quien haya sido el dueño de ese certificado pueda abrirlos y en su momento otorgarle derechos al auditor para que también pueda revisar ese certificado. Bien, ¿cuál es la estructura básica de un DCC? No quiero entrar ahorita en detalle, no quiero aburrirlos con detalles técnicos. Como decía Alfonso, es un camino que hay que recorrer un poco. Hay que, así como recibimos una factura con estructura, si ustedes revisan un XML, eso es importante. Si ustedes revisan una factura, la estructura es similar, es la misma para todas las facturas que se emiten. Todos los campos son previamente definidos y sabemos dónde están, dónde inicia y dónde termina. Esa es la gran ventaja de un DCC. Sabemos exactamente dónde están cada uno de los campos que necesitamos. El sistema de gestión va a saber dónde ubicar el nombre, dónde ubicar la identificación del equipo, dónde identificar las fechas. Va a poderlas identificar claramente cuál fue el inicio de calibración, en la finalización de la calibración y la generación de ese certificado. Va a poder ubicar de manera directa. Un sistema que pueda obtener los valores tal como nos los mostraba Alfonso en su presentación también es factible, porque dado que es un lenguaje acotado y etiquetado, puede saber a dónde ir a buscar la información específica que está buscando. En un certificado a veces encontramos 2 o 3 tablas porque fueron medidos 2 o 3 parámetros distintos. Actualmente la persona lo tiene que tomar y lo tiene que recuperar. Por eso es importante saber la identificación. Bueno, básicamente son datos administrativos, resultados de medición y hay otros elementos como son comentarios y documentos. Un mismo XML va a poder incluir PDF incrustado en medio, es decir, todavía puede haber una presentación dedicada al humano para poder recuperar la información. Y la pasa importante que es la firma digital, ¿sí? También podemos incluir firmas digitales y actualmente en CENAM ya lo tenemos desarrollado. ¿Cómo es la propuesta de CENAM para sus certificados de calibración? Así como lo tenemos actualmente, a través de una plataforma centralizada en una plataforma web. Así es como nosotros internamente generamos nuestros certificados. Los laboratorios generan sus resultados y los colocan. En la propuesta que estamos proponiendo para DSC va a ser exactamente la misma. Tenemos una firma digital con Shadow 56, es una firma avalada mediante tecnología de llave pública y es una plataforma igual a la del SAT. La encriptación de los archivos también la podemos hacer desde nuestra plataforma web. Aquí la parte importante es, después de un estudio que realizamos, en el CENAM, al menos el 90% de los certificados se llevan a cabo mediante una hoja de cálculo. Hacemos el procesamiento de nuestros datos en una hoja de cálculo y posteriormente de ahí generamos el certificado. Eso no lo quisimos cambiar en el esquema, porque hacer un cambio en este tipo de modelos significaba mucho trabajo para nuestros metrólogos. Nos pusimos a investigar, nos pusimos a desarrollar y lo que logramos hacer es la generación de la parte de resultados directamente desde las hojas de cálculo. Esta es una gran ventaja, porque para mi metrólogo no va a representar un gran cambio migrar a un certificado de calibración digital. Es solamente agregar el módulo que hemos desarrollado para poder leer el esquema del DCC y poder generar el XML. Esta es una propuesta que está apareciendo, nos parece innovadora, la hemos presentado en diferentes foros, incluso en nuestras conversaciones con el líder en este proceso que es PTV, les ha llamado mucho la atención cómo hemos resuelto este proceso. No necesitamos software adicional, no necesitamos software específico, podemos utilizar las hojas de cálculo que normalmente utilizamos. Esta es una muestra de cómo generamos el DCC. Si se fijan, son simplemente hojas normales de datos que podemos generar automáticamente. Aquí está ya la muestra del XML que se genera directamente de Excel. Con un solo botón, el metrólogo exporta sus resultados. Obviamente hay que hacer unas adecuaciones, hay que decirle al esquema dónde están cada uno de sus resultados. Pero eso lo hacemos una sola vez, es crear una plantilla. Después de hacer esa generación a esa plantilla, a ese servicio específico, la generación se va de manera directa. También tenemos, digo, no nos hemos quedado atrás,
en un desarrollo específico para desarrollar el XML o para expresar el XML. En un nivel muy avanzado de automatización en algún laboratorio, que de hecho van a poder hacer la visita el día de hoy, podemos generar el XML también de manera directa utilizando software específico para esa aplicación. Dado que tenemos centralizado, vuelven a generar los certificados de calibración o el certificado en su fase de resultados y lo unimos con la fase de datos administrativos. Estas son unas pantallas del software que actualmente tenemos para la generación, específicamente en vibraciones y acústica, para la generación de XML, ¿no? Es un software específico desarrollado en LabVIEW, así como lo está utilizando Volkswagen, porque hay herramientas muy buenas dentro de LabVIEW para hacerlo, pero no necesariamente. Podemos utilizar tecnologías abiertas como Python para poder generar XML también. Bien, nada más quiero mostrarles actualmente qué tenemos. Actualmente tenemos 4 DSC completos, ya nuestro proceso está completamente automatizado. Podemos generar bloques patrón por interferometría, podemos generar vibrómetros, regla de plazos y resistencia de platinos. Estamos iniciando el trabajo, acabamos de concluir este desarrollo y este proceso y estamos definiendo nuevos esquemas. ¿Cuáles van a ser los próximos? Los que la industria, lo que los usuarios nos vayan pidiendo. Quienes quieran unirse a este esfuerzo, podemos empezar esa colaboración. Así como la hemos iniciado con nuestros colegas de Volkswagen, estamos abiertos a iniciar la colaboración con ustedes. Quien quiera iniciar ese proceso puede acercarse con nosotros para poder iniciar algún servicio específico, alguna magnitud en especial para el desarrollo. Obviamente, nosotros vamos a ir desarrollando poco a poco con los metrólogos para poder desarrollar. Tenemos ya el de calibración de pesas, que también ya está en un avance de un 50-60% para la generación del DCC de manera en nuestra plataforma. Bueno, creo que no sé cuánto tiempo tenga. Les quería mostrar. Esta es nuestra plataforma para la generación de DCCs. Ya es una plataforma web, es una plataforma automática, donde realmente lo único que tenemos que agregar es ese número de... A ver, permítame, porque debería estar corriendo. Esto es un video. Vamos a ver si corre. Ok. Ahí colocamos el número de certificado y automáticamente nos obtiene toda la información administrativa de nuestra base de datos de ese servicio. Podemos cargar los datos, los resultados de medición, ese archivo que generamos en Excel, lo unimos en este sistema, lo lee y automáticamente hace la unión de los dos esquemas para que puedan ser leídos afuera del sistema. Bien, me voy a adelantar un poquito. Este es el DCC que ya estamos generando completo. Ya está toda la estructura de datos administrativos y de resultados, pero también ya podemos entregarlo de manera encriptada. Esto es lo que ustedes van a recibir. Nadie más lo va a poder ver. Podemos compartirlo por correo, pero solamente el dueño de la llave va a poder abrirlo para que nadie más pueda ver los resultados de calibración. Esto nos da más seguridad para que los certificados estén completamente validados. Bien, quiero agradecer, no, obviamente no es un trabajo único, es un trabajo de un equipo. Estos son los colegas que participan en el desarrollo. Quiero dar las gracias abiertamente a todos los colaboradores. Isel Mendoza, Armando López, Aldo García, Oscar Monsalvo, Hugo Gasca, y tenemos por ahí dos becarios, dos miembros también del elemento que podemos, que les agradezco mucho. De hecho, Itzel, quiero hacer una mención. Itzel ahorita se encuentra en una estadía en el Instituto de Metrología de Estados Unidos, porque también estamos trabajando en materiales de referencia. No sé si aquí haya usuarios de materiales de referencia. También estamos en proceso de digitalizar esa tarea para que los certificados de materiales de referencia también estén digitalizados y también puedan ser leídos a través de sistemas automáticos. Bueno, estamos construyendo juntos al DCC y estamos listos para colaborar con ustedes. Está abierta la invitación para que se acerquen a nosotros, para que podamos empezar a trabajar. Estamos abiertos a compartir la tecnología, obviamente. Estamos abiertos a dar pláticas, a dar talleres, para que el concepto de DCC se distribuya y sea conocido. Muchísimas gracias.